Las madres buscadoras, las familias convertidas en familias buscadoras, porque son las mamás y los papás, los hermanos buscadores de los desaparecidos, son los verdaderos protagonistas de esta Eucaristía y de este encuentro de oración con las diversas iglesias. Se lo he dicho personalmente y en público. Si en algún momento hemos sido indiferentes a sus historias como pastores, les pido perdón. No podemos callarnos ante esta realidad lacerante. No tengamos miedo para acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto, que al final todo esto se resume en diálogo. El verbo dialogar con todos los actores sociales que sufrimos este drama. Para encontrarnos y ayudarnos mutuamente necesitamos dialogar. No hace falta decir para qué sirve el diálogo. Pensemos juntos qué sería el mundo, qué sería nuestro México sin ese diálogo paciente que vamos teniendo mensualmente con las madres buscadoras en esta arquidiócesis primada de México y en otras diócesis del país. Sin este diálogo, desde este eje de encuentro con iglesias, desde este eje interreligioso. El diálogo persistente y corajudo no es noticia, como los desencuentros y los conflictos, pero este diálogo, hermanos, ayuda discretamente al mundo a vivir mejor, mucho más de lo que nos podemos dar cuenta, y a trabajar en red desde la Iglesia con sus dimensiones, desde la sinodalidad, caminando juntos, como nos invita el Papa Francisco y nuestro cardenal arzobispo don Carlos Avillarretes, caminando juntos. Lo que ha ocurrido en Teuchitlán, Guadalajara, es una prueba de nuestra indiferencia social, provocada por el miedo de cuidar al hermano, que se encuentra solo y desamparado. Desde aquí vaya nuestra solidaridad con el párroco, el Padre Jesús Gustavo Nabel Mora, y con el pueblo de Teuchitlán, Jalisco, y también con todos esos pueblos en donde hay miedo de hablar e informar a la autoridad. No podemos permitir campos de exterminio en ningún lugar del mundo, porque son frutos de negligencias y complicidades sociales. Hoy el libro del Deuteronomio nos recuerda salir más allá, acatar y cumplir con todo el corazón y con toda el alma el amor a los hermanos. Todos los días, cada mañana, hay hermanas y hermanos nuestros que se levantan con la esperanza de encontrar a sus hijos en alguna fosa clandestina. Esta monstruosidad no puede quedar impune, indiferente, silenciada en carpetas de investigación, en cuerpos abandonados. ¿Qué nos está pasando, hermanas y hermanos? El horror no nos puede paralizar, el amor nos pone en marcha. El Papa Francisco siempre nos anima a seguir con entusiasmo, siendo artesanos de la paz, a pesar de la presencia del tejido social y a veces eclesial, de algunas zonas grises en las que es difícil percibir el claro distanciamiento de viejas formas de actuar, erróneas e incluso inmorales. Sé que entre nosotros, hermanos, hay muchas personas que luchan, que caminan y trabajan, cumpliendo la voluntad del Señor como hemos proclamado en el Salmo. Ellos son los verdaderos agentes invisibles de la paz, esos artesanos que nos hacen ver que la convivencia fraterna y la amistad social son posibles. Son esas personas que ponen en práctica el pacto entre generaciones, preservando sinodalmente, es decir, juntos, las sanas raíces de quienes han creído y creen en la belleza de estar juntos, en el diálogo, en la bondad y en el apoyo a la justicia para todos. Para todos. Siempre animados por el fermento de la igualdad, la justicia y la fraternidad. Necesitamos católicos en la vida pública del país que actúen como suaves y fuertes anticuerpos contra los intereses creados, la corrupción, la codicia y
la violencia, que son el ADN de esta mafia que quiere imponer sus ideas a través del plomo. Hoy el Evangelio nos invita a tener una actitud de reconciliación y paz, a amar a nuestros enemigos. El lenguaje de odio que hemos creado en ciertos lugares de liderazgo nos ha hecho polarizarnos. Bajemos la intolerancia y el insulto en los lugares donde se aprueban las leyes, en la calle, en la vecindad. Hermanos, la dignidad humana no es de mayorías ideológicas, es un derecho humano que no debe ser pisoteado por nada ni nadie. Nuestra llamada a todos los actores del país, todos los actores políticos y sociales del país, políticos, empresarios, líderes sociales y religiosos, para que no usemos un lenguaje agresivo, un lenguaje ofensivo hacia los demás, porque ahí es donde nos recuerda el Señor que comienza la guerra. Cuando escuchamos y pronunciamos palabras de desprecio, aversión y odio hacia los demás. Aquí es donde se empiezan a escuchar los ecos de plomo, a callar los ecos de oro de tantos hermanos nuestros que luchan por hacer el bien. Pasemos de la lógica de la confrontación a la de la benevolencia, empezando precisamente por aquellos que están contra nosotros, a quienes quizás consideramos nuestros enemigos. La oración en este sentido nos ayuda a reconocer humildemente que no podemos hacerlo solos, que necesitamos la ayuda de los demás y por supuesto que necesitamos una mano amiga desde arriba. Oremos pues por estas familias buscadoras, por sus familiares desaparecidos y tengamos presente que orar ante la situación de violencia que vivimos puede ser un primer paso y yo creo que es un primer paso, ha sido un experimento para hacernos más sensibles. Recordemos, hermanos, que orar es acción. La oración y la vigilia que hoy estamos haciendo deja claro que cada vez que el Señor nos pide algo, no nos pide algo imposible, sino que Él mismo es el primero en dárnoslo. Pone a nuestra disposición los medios para realizar su palabra. Dios dona amor y benevolencia hacia el otro, por lo que se trata al final es de abrir el corazón para coger un don, incluso antes de ejecutar un mandato. En el Evangelio de hoy nos habla de amar a los enemigos. Nuestro primer enemigo está dentro de nosotros, cuando nace la indiferencia, cuando queremos imponer las ideas, cuando nos olvidamos de los compromisos privados y públicos. La falta de palabras entendidas como diálogo y de la abundancia de malas palabras, el origen de los sentimientos de odio, de hostilidad, nacen de historias personales que se arrastran y se traducen hacia los demás y la vida pública. Hago un llamado a todos los sectores sociales para abrirles la puerta a estas familias buscadoras y las tragedias que viven. Hago un llamado a las autoridades para escuchar a estas víctimas. Es lo que hoy nos piden. Ojalá todos tomáramos un pico y una pala y nos fuéramos a buscar con ellas, pero si no podemos hacerlo, atendamos al menos la primera demanda que nos hacen, que es la de escucharlas. Una sociedad no puede sonreír al futuro teniendo sus muertos escondidos. Los muertos son para ser enterrados, son para ser individualizados en los cementerios, pero no para ser escondidos. Nunca vamos a tener paz con un muerto escondido, nunca. Hoy el Señor nos invita a mancharnos las manos para ser artesanos de la paz, a mirarnos con la misma ternura y misericordia de Dios y ayudar a las familias que viven estas guerras de desaparición y tortura en todo el país. La llamada a la paz desde la no violencia la lanzamos desde esta catedral a todos los habitantes de nuestro querido México.
para aquellos que han elegido el camino del mal y están afiliados a organizaciones criminales. Renuevo la apremiante invitación a la conversión. Abran su corazón al Señor, abran su corazón a Dios, al Dios de la vida. Por el amor de Dios, entiendan que no se puede matar a más inocentes. Dios dijo una vez: no matarás, y esa palabra está viva hoy también. A cualquier hombre y mujer de cualquier organización humana, a las mafias criminales, les decimos que no pueden matar ni pisotear ese derecho santísimo de Dios, que es de la vida de cualquier ciudadano, piense lo que piense. A todas las organizaciones que trabajan en cuestiones criminales, en asuntos turbios, por favor, cambien de vida, conviértanse, dejen de hacer el mal. Nosotros rezamos por ustedes, pero conviértanse, se lo pido ahora. Y si hay que arrodillarse, nos arrodillamos pidiéndoles que ya dejen de matar. Dejen ya el eco del blanco que deje de resonar en nuestro país. Por su bien, por el bien nuestro, por el bien de todos y sobre todo de los que viven en situación de pobreza y vulnerabilidad. El Evangelio de hoy termina con ese deseo de perfección que lo único que pide es que primoreemos el amor de Dios en nuestras vidas. Ayúdennos, porque la Iglesia es de todos. Ayúdenos a vivir el amor de Dios en nuestras vidas, en la familia, en la vecindad, en la colonia. Generemos una amistad social con capacidad de escucha y amabilidad hacia todos, sin ideologías. Hoy, desde esta catedral, me uno a mis hermanos obispos de México en este grito al que se nos ha convocado. Basta ya de tanta muerte injusta. Que este día de vigilia y de oración en la plaza más importante de nuestro país, en el Zócalo de la Ciudad de México, lo esperemos como un día dedicado a las víctimas de desaparecidos, con una vela, con unos zapatos. Nosotros, desde nuestra dimensión de creyentes, con lo mejor que tenemos, la Eucaristía. Queridas familias buscadoras, gracias por demostrarnos que el amor es capaz de convocar, dialogar y abrazar en tiempos ideológicos y bélicos. Gracias por hacernos pastores en medio del pueblo de Dios. Y quiero expresarles algo que estoy viviendo en este año y que todos los obispos vamos viviendo desde nuestros lugares. La esperanza no defrauda. Sigan siendo faros de esperanza. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros.